Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi, la luz. Muy buen día, bienvenidos. Hoy tenemos un temazo para compartir, tenemos un temazo para aprender y para expandir. Hoy vamos a hablar de empoderarse. Cómo a través de empoderarnos podemos comenzar obviamente a desarrollar nuestro camino espiritual y a desarrollar lo que queremos hacer. En cada aspecto de nuestra vida poder tener el poder de ser, el poder de hacer y el poder de co-crear para obviamente poder conectarnos a un sistema superior de energía, a un sistema superior, a un hecho de poder conectarnos a través de lo que es la energía superior. Empoderarse es una palabra sumamente interesante porque está relacionada con poder hacer, está relacionada con poder ser, tener la conciencia para poder ser. ¿Habrán escuchado en algún momento que el ego o algún aspecto del ego dice, o alguna persona les ha dicho alguna vez, qué egocéntrica que sos, qué egocéntrico que sos, qué egoísta? Y esos aspectos y esos comentarios están dados por creencias y por aspectos egoicos. El egocentrismo está dado por un hecho que no está relacionado con el significado que obviamente los seres tienen. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Cuando empezamos a conectarnos con nuestro interior, nos damos cuenta que obviamente poder hacer, tener el poder es empoderarse para poder ser. Es empoderarse para poder conectarnos con un nivel superior de conciencia. Empoderarse está dado por poder hacer, por poder expandir, por poder conectarme con la conciencia del ser, por poder hacer lo que vine a hacer, desde un nivel y un foco de conciencia. Focalizar en nuestro interior es un aspecto analítico. Estamos abordando este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Estamos abordando este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Lo estamos observando desde un aspecto alto, desde un aspecto ciencia, desde un aspecto científico, desde un aspecto espiritual. Todo esto y desde un aspecto alquímico. Empoderarse está dado por comprender y entender el aspecto superior, esa semilla de poder que tenemos como seres de luz. Y eso es algo interesante porque si ustedes hacen una observación superior, se van a dar cuenta que los aspectos de falta de poder están dados por creencias, por culturas, por sociedad, por paquetes emocionales egoicos, por paquetes emocionales astrales. No servís, no valés, no podés, aspectos de, obviamente, aspectos de apego. Sos egocéntrico, siempre pensás en vos, sos egocéntrica, sos egoísta. No ayudás a fulano o no te haces cargo de fulanito, sos egoísta. El hecho de hacerse cargo, por ejemplo, de las familias, por ejemplo, de las parejas, son aspectos emocionales a observar. Y esos aspectos traen carga energética, traen carga emocional, que en general están dados por aspectos egoicos. Sos egoísta. Sos egocéntrica, sos egocéntrico. Esas observaciones hechas desde el ego es porque el ego pierde poder, pierde energía, cuando se da cuenta que el ser comienza a focalizar en su camino espiritual o comienza a focalizar en sus aspectos de estima. Saben ustedes que uno de los aspectos más importantes para entender y comprender es la estima de desarrollo, la estima de conciencia. Ese sol, esa conexión, ese sol cósmico que se conecta a nuestro interior para alumbrarnos a través de la sabiduría que ya traemos. Hoy a la mañana ya nos estuvimos conectando con maestros, hoy a la mañana ya nos estuvieron visitando, hoy a la mañana ya me estuvieron visitando temprano para ver qué íbamos a dar en el programa del día de hoy. A veces las visitas se hacen turbulentas y a veces las visitas se hacen en total calma y paz. Vienen maestros de otros niveles de conciencia para ayudarnos a poder conectarnos con la frecuencia superior, para poder conectarnos desde la conciencia de la luz. Y obviamente vienen como nuestros amigos
porque saben que estamos despiertos y también porque nos ayudan a co-crear el programa y los temas que vamos a dar día a día. Estos maestros que vienen de otro nivel de conciencia son maestros que han estado en otro momento, que obviamente han co-creado desde la conciencia extraterrestre, que han recibido información extraterrestre y que después han dejado esa información y se han ido del plano para seguir evolucionando en otros niveles de conciencia. A veces se presentan, están con nosotros para ayudarnos a co-crear. Todo lo que hacemos desde lo que es la conciencia y de lo que es la canalización, el diálogo espiritual, el diálogo con la conciencia, está dado por estos maestros también, que nos ayudan para obviamente armar lo que vamos a hacer en el día, los temas que vamos a dar en el día. Y todo lo que se va haciendo está dado por estos maestros, que son maestros egipcios, que son maestros que vienen de dinastías de Japón, de China, de India, y también seres extraterrestres que acompañan a esos seres para que nos puedan dar una mano con el aspecto al cual venimos a desarrollar. Por eso les digo que es sumamente interesante el tema del día de hoy que estamos abordando desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Empoderarse, no se van a olvidar de esta palabra porque es una palabra sumamente interesante que trae mucha carga lumínica, que trae mucha energía de luz. Empoderarse, tener poder. ¿Qué significa tener poder? Tener poder para hacer. Yo puedo, yo soy. El poder está dado ¿por qué? Por poder hacer. ¿Está dado por un concepto de dominio, de manejo, de esclavitud? No. Poder, la palabra poder viene de poder hacer, viene de yo puedo, de la acción de poder hacer, de la acción de poder llevar adelante algo. Levantarse a la mañana, poder hacer algo que quiero hacer hace mucho y no hago, algo que me hace bien, y empezar a empoderarme de a poco para poder desarrollarme en la conciencia. Obviamente, esto es algo sumamente interesante porque se aplica a lo que es la estima y a lo que es la conexión con el mundo espiritual. Poder tener en cuenta estos aspectos desde la conexión y el mundo espiritual. Para esto no es necesario estar conectado a otra frecuencia más que a nuestros guías y a nuestros ángeles. Por eso les digo que cada vez que armamos el programa Conectados al Ser, obviamente lo hacemos desde la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual. Lo hacemos desde la conciencia del ser. Lo hacemos desde la conciencia del logos. Y esos seres saben que nosotros hacemos ese contacto con ellos y les preguntamos los temas que podemos dar y a través de esos temas empezamos a co-crear desde el mundo espiritual. Es una ayuda que nos dan ellos para que nosotros podamos conectarnos con el mundo espiritual y para que podamos conectarnos con los seres de luz y con los ángeles. Algo sumamente interesante que está dado por empoderarse. Poder llevar adelante y poder co-crear desde el mundo espiritual. Algo sumamente interesante para poder conectarnos desde los ángeles y desde los guías. Empoderarse está dado por poder hacer. Y el hecho de que algunos dicen, sos egoísta, sos egocéntrico, o sea, está dado por un aspecto de lectura del ego. Si nosotros estamos en perfectas condiciones y equilibrados, podemos ayudar a otros desde lo que es nuestro equilibrio y nuestro foco energético. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder conectarnos con el mundo espiritual. Comprender que el aspecto de co-creación y comprender que el aspecto de empoderarse está dado por otro nivel de conciencia. Busquen lo que es el aspecto extraterrestre. Estoy en la Tierra, pero no soy de la Tierra. Es algo interesante para que comprendan la tecnología y la sabiduría de maestros que vienen de otro nivel de conciencia y que se han conectado con seres extraterrestres, que tienen una sabiduría pura, una energía. Y obviamente cada vez que yo canalizo, que hablo con los maestros, que hablo con los ángeles y que hablo con los guías, nos van enseñando y ayudando obviamente en lo que es el aspecto del plano terrestre. Cómo poder hacer una visión desde el aspecto superior, desde la sabiduría, para poder comprender. Algo interesante que está dado por poder comprender los aspectos fuera de lo que es el plano terrestre y poder verlo desde arriba, desde un concepto obviamente magnificado y extendido, o sea,
algo que nos ayude a poder ver desde el mundo espiritual. Algo interesante que es tener los conceptos claros, que no son conceptos que están dados por el ser terrestre. ¿Por qué? Porque durante muchos años los aspectos terrestres fueron dados por sistemas determinados. Algo sumamente interesante para poder comprender. Por eso les digo que el hecho del egocentrismo está mal descrito, o sea, no tiene una descripción correcta, porque ser egoísta está dado por emociones del ego. Ser egocéntrico está dado por el egocentrismo del ego, que obviamente es el cual vive el ser humano, en este plano, en este plano de tercera dimensión. Empoderarse está dado por el liderazgo de quienes somos como esencia y como conciencia. Poder comprender desde un aspecto superior, poder comprender desde un aspecto de luz, la sabiduría, la conciencia, la luz, y poder comprender cómo a través de esa conexión puedo comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante para tener en cuenta a la hora de comprender estos aspectos. Empoderarse tiene que ver con poder hacer. Empoderarse tiene que ver con poder ser. Tener la conciencia para poder hacer. Discernir. Poder discernir entre lo que es y entre lo que no es. Obviamente que poder conectarnos a un nuevo nivel de conciencia está dado por sabiduría, para que tengan en cuenta la conciencia del ser, para que tengan en cuenta lo que es. Obviamente que el poder hacer está dado también por la estima. O sea, empezar a energetizar el plexo solar es algo sumamente importante porque es la estima que se necesita, es la energía que se necesita para poder empoderarse. Hoy en día los maestros lo llaman coach, liderazgo, conciencia del ser, oratorias, maestros líderes de oratoria. Tiene un montón de nombres, pero empoderarse está dado por un concepto de nuestra sabiduría interior. O sea, esa sabiduría infinita a la cual podemos acceder a través de tomar la decisión de conectarnos con nosotros mismos. Por eso es muy importante que tengan en cuenta esto. Conectarse con cada uno en su interior. Para eso también hay métodos, hay técnicas, pero empoderarse está dado por este concepto superior. Tener el poder para hacer algo determinado. Tener el poder para hacer algo específico. Tener el poder para levantarme a la mañana, para poder hacer cosas, para poder focalizar en aquello que quiero hacer. Y está dado por los conceptos superiores, está dado por el liderazgo. Y esto es algo interesante porque desde la antigüedad hasta el día de hoy hay que erradicar los conceptos de esclavitud en diferentes niveles de conciencia. La esclavitud es de pensar, desde tener pensamientos, obviamente pensamientos programados. Eso también vamos a hablar en otro programa porque es un tema que nos va a llevar más o menos 1 hora de programa y es algo interesante para desarrollar. Vamos a hablar de los pensamientos programados. Vamos a hablar de los conceptos predeterminados, vamos a hablar de la vida predeterminada. Para poder salir de esos aspectos necesitamos tener conciencia. Para poder salir de esos aspectos tenemos que tener la conciencia y tenemos que tener la sabiduría para poder empoderarnos. Es decir, yo me conecto con quien yo soy y tomo desde la sabiduría real infinita que yo soy en conexión con maestros superiores. Hoy, por ejemplo, hoy a la mañana veía maestros que se presentaban, que son maestros que estaban con nosotros y que vienen cada tanto, obviamente, para conectarse con nosotros y para darnos, obviamente, la bienvenida, saludarnos. Y algunos maestros son espíritus que vienen de otros niveles de conciencia. Por ejemplo, maestros como Marduk, maestros como, por ejemplo, seres extraterrestres que vienen de otros niveles de conciencia. Se presentan desde ese aspecto energético del cual nosotros podemos interpretar. Maestros y maestras que son de diferentes niveles de conciencia y también maestros que están dados por lo que son maestros egipcios, maestros de dinastías de Japón, de India y de China también. Son maestros que se presentan porque dicen, obviamente, estamos acá. Y son maestros que nos ayudan porque ellos ya han pasado por esos aspectos y se han conectado y se han empoderado porque no tenían otra manera para hacerlo. O sea, estaban en el medio de la nada y empiezan a recibir información extraterrestre para poder levantar como
no como una comunidad, una sociedad, digamos, en el medio de la nada. O sea, co-crear un sistema determinado y conectarse con la conciencia. Estábamos viendo un aspecto de lo que es, por ejemplo, la energía que tienen algunas conexiones de tetraedros, de construcciones de diferentes países, o sea, a nivel mundial. Y yo les preguntaba, ¿por qué hacían esto? O sea, ¿por qué? O sea, creaban diferentes geometrías a través de lo que era la arquitectura y lo dejaron plasmado en el planeta. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos querían proteger áreas de conexión extraterrestre y obviamente que co-crearon estas estructuras como un aspecto de lo hacemos para obviamente mantener lo que es esa frecuencia vibracional. Y así fueron armando diferentes, digamos, estructuras para cuidar lo que es la frecuencia vibracional en esos lugares. Yo digo, en ese momento ya tenían esa conciencia, sí. Lo hacían por un hecho de protección, o sea, lo hacían por un hecho canalizado, lo hacían por un hecho superior de conciencia. Por eso es importante que tengan en cuenta este aspecto. Todos podemos conectarnos con la energía de luz. Y a la hora de poder, obviamente, conectarse con la frecuencia de la sabiduría, pueden buscar aquellos maestros que se conectan con seres de otros niveles, de otros planos dimensionales, para que puedan aprender lo que es la sabiduría y la tecnología de luz. Por ejemplo, en lo que es el aspecto de poder empoderarse a través de esos aspectos es comprender y co-crear desde el mundo espiritual. Poder comprender y co-crear desde la conciencia del ser. Algo muy interesante para poder comprender cómo se lleva adelante este aspecto. Yo le preguntaba a los maestros por qué co-creaban esto que les llevaba tanto tiempo, esto que les llevaba tanto esfuerzo. Y ellos, cuando se dieron cuenta que había lugares energéticos, que había lugares de luz, que había lugares específicos, que había lugares que eran planos dimensionales que se abrían, o sea, portales extraterrestres, que ellos también consideraban, lo que empezaron a hacer es, empezaron a co-crear, empezaron a crear estructuras en esos lugares para proteger esos lugares energéticos. Ellos veían que esos lugares se abrían con portales energéticos y co-creaban en esos lugares para proteger esas aperturas extraterrestres. Por eso es algo sumamente importante, o sea, es algo sumamente interesante. Si ustedes observan y ustedes ven, van a lo que es, digamos, hoy en día lo que es la información de cuántica, la información información sobre metafísica, sobre cuántica, lo que estamos próximos a dar en unos días también, es algo sumamente interesante. O sea, los maestros co-creaban esos aspectos, o sea, y les llevaba mucho tiempo, pero lo hacían para proteger lugares que tenían portales extraterrestres por donde obviamente venían los seres a ayudar. Entonces, de una manera, para proteger esos lugares, co-creaban estructuras para poder proteger las aperturas extraterrestres. Esto explicado y contado por los mismos seres que vivieron en ese momento. Espíritus que se presentan para darnos esa información y para darnos esa frecuencia vibracional. Algo sumamente interesante que hablábamos de este aspecto es poder comprender y poder comenzar a conectarnos con esa frecuencia. Empoderarse tiene que ver con poder salir de la esclavitud de otro. Creer que yo solo no voy a poder. O sea, en el aspecto de decir, yo tengo que dejar los aspectos egoicos, pero siento que solo no voy a poder. El hecho de la soledad está dado por poder conectarse con seres afines a nuestra existencia. Y creer que podemos co-crear desde seres afines a nosotros, pero obviamente llevar el equilibrio energético de nuestro interior. Por eso, empoderarse tiene que ver con esto. Cuando ustedes buscan o se conectan con algún maestro que está en el plano terrestre, es como un apoyo de aquella decisión que ustedes tomaron de querer obviamente salir adelante y obviamente querer empezar a transitar el camino de la divinidad. Para aquellos que hacen otras actividades es igual.
Para aquellos que hacen otras actividades es de la misma manera, porque al empoderarse ustedes pueden co-crear a través de un sistema creativo, o sea, ser creativos, ser más saludables. Y empoderarse tiene que ver con esto. Saber que yo puedo conectarme con la conciencia del ser, saber que yo puedo conectarme con la frecuencia de luz, saber que yo puedo co-crear desde una conciencia superior, que puedo conectarme a una frecuencia superior. O sea, tener la estima elevada, cultivar esa estima dentro de mi ser todos los días y chequear, hacer un análisis de aquellas cosas que me enriquecen a nivel espíritu o que me debilitan a nivel terrestre. Tengan en cuenta esto porque para comprender lo que es la sabiduría tienen que tener bien claro este aspecto. Yo me conecto desde la conciencia del ser, me conecto desde la conciencia que yo soy y tengo la unidad, escuchen esto, tengo la unidad del poder de la conciencia del uno. Si yo sé esto y tengo esa conciencia magnificada, sé que mi conexión con los espíritus de luz está dado por este concepto. Están dados por este concepto del ser. Están dados por este concepto superior. Escuchen esto. Tengo la conciencia magnificada a través de mi conexión con el uno. O sea, con ese ser único, esa conciencia del Espíritu Santo. Llámenlo como quiera. Espíritu Santo, Espíritu de la conciencia. El Espíritu Santo es uno de los aspectos, es como la chispa mínima a través de la cual nos vamos a conectar a niveles superiores. Está dado por el principio que es cómo comenzamos, por conectarnos con el Espíritu Santo, que puede ser obviamente que algunos lo llaman Espíritu Santo, esencia de la quinta esencia, otros lo llaman así como se conectan con sus maestros, los diferentes maestros, espíritus y guías con los que ustedes se conectan. Hablar desde el Espíritu Santo es el primer escalón. O sea, me conecto con el Espíritu Santo. De ahí me conecto con lo que es la conciencia magnificada, amplificada, para poder conectarme con la conciencia del ser. Si ustedes hacen otras actividades que no tienen que ver con lo que es la canalización, la mediunidad, la conexión con los ángeles, con los espíritus de luz y con los ángeles de luz guías, lo que sí igual pueden hacer es empezar a co-crear y a tener un método de co-creación y de conexión a través de empoderarse para poder hacer lo que ustedes quieren hacer. Y aquellas cosas mínimas, aquellas cosas básicas que parecen tontas, aquellas cosas mínimas y básicas que parecen tontas, es algo importante para que tengan en cuenta a la hora de poder co-crear. Esas cosas mínimas, esas cosas tontas que ustedes no encuentran explicación y es algo que les viene pasando, es un aspecto de análisis desde la psicología de la conciencia extraterrestre porque tiene una explicación técnica, tiene una explicación científica y tiene una solución lumínica. Por eso es algo muy interesante, un concepto determinado de lo que se quiere hacer, un concepto determinado de cómo se quiere hacer el desarrollo que queremos hacer para poder conectarnos con el mundo superior. Empoderarse, acuérdense de esta palabra, empoderarse, poder hacer, tener el poder y la fuerza para poder hacer, discernir, poder discernir entre lo que es y lo que no es. Poder tener obviamente la conciencia amplificada para conectarme con el mundo superior. Tener resiliencia, una palabra que viene desde el pasado hasta el día de hoy, que está conectada con este aspecto también. Resiliencia, la resiliencia es un aspecto de empoderarse. Empoderarse tiene que ver con el aspecto también de la resiliencia. Vamos a hablar un poco de esto, que es algo interesante y obviamente el programa del día de hoy va a ser extenso y va a ser sumamente interesante y lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte vamos a hablar de todo el aspecto teórico y también vamos a hacer el desarrollo de cómo realizarlo. En la segunda parte les voy a mostrar cómo es el hecho de poder empoderarse y cuáles son obviamente las emociones divinas que nos ayudan a llegar a ese aspecto de empoderarse, que está dado por la resiliencia, que está dado por el discernir, que está dado por el hacer foco en mí mismo, que está dado por nutrir la estima,
que está dado por el análisis permanente de quién yo soy, que está dado por realizar ítem parte por parte de lo que yo quiero ir haciendo durante el día y estar conectado con ese aspecto, porque estar focalizado con lo que yo quiero hacer me da la oportunidad de poder conectarme con ese aspecto y con esa energía, hacer foco de quién yo soy, ver mis debilidades como un aspecto obviamente a desarrollar, a disolver, y ver obviamente mis dones, mis carismas, mis habilidades, todo lo que es el aspecto superior de conciencia para poder potenciar, para poder desarrollar, para poder co-crear desde lo que es el aspecto de la divinidad, de lo que es el aspecto del ser, desde lo que es la conexión superior. Empoderarse está dado por un aspecto de movilización de la energía, está dado por un concepto determinado de quién somos. Y también uno de los aspectos podría ser conectarme con los seres que pueden ayudarme en este aspecto. Lo puedo hacer desde un concepto terapéutico, lo puedo hacer desde un concepto técnico, lo puedo hacer desde un concepto de método. Hacer una disciplina que me dé poder, hacer una disciplina que me dé fuerza, realizar una disciplina que me dé energía, que me dé poder de co-creación. No solo está dado por lo que hacemos, sino también está dado por el concepto que tenemos en la mente. Por eso es para otro programa este tema del cual vamos obviamente a hablar más adelante, que es el aspecto de poder comprender al 100% el desarrollo de la mente. Tengan en cuenta esto a la hora de poder empezar a co-crear desde la conciencia del ser. Ahora en un ratito, en la segunda parte, vamos a hablar del aspecto, les voy a armar un poquitito lo que es este aspecto en una hoja para que entiendan el aspecto de empoderarse y las emociones que ayudan a nutrir el aspecto de empoderarse. Este programa se llama Conectados al Ser. Yo soy Adi La Luz, me pueden encontrar en las redes sociales, en los canales de YouTube, me pueden encontrar como Conectados al Ser o Adi La Luz, y también pueden entrar a lo que es la página de Facebook, que es Adi Certeza. Ahora en un ratito obviamente vamos a empezar vamos a armar lo que es la página del día de hoy, y ustedes se pueden bajar eso y pueden ir practicando esas emociones, ir viendo parte por parte lo que pueden ir haciendo para poder conectarse con el mundo superior. Obviamente que los espero, obviamente que los invito, obviamente que es algo interesante para poder co-crear desde el mundo espiritual. Yo soy Adi La Luz y este programa es Conectados al Ser. No te vayas porque en un ratito subimos la segunda parte.